En este video vamos a hablar de las celdas electroquímicas, específicamente de sus partes, sus características y de la representación que también podemos hacer de esta celda mediante la simbología que ustedes ven en clase. Empecemos hablando de las partes de la celda. Por un lado, recordemos que los electrones siempre, ojo, siempre van desde el lado del ánodo hasta el lado del cátodo. Y que también siempre en el lado del ánodo yo tengo la oxidación y en el lado del cátodo yo tengo la reducción. Entonces, esta celda, en el número 1, vamos a tener lo que se conoce como la semicelda de oxidación. Número 2, vamos a tener a lo que sería el electrodo del ánodo. Que este puede ser ya sea activo, que más adelante discutiremos qué es eso, o inerte. Número 3 es lo que se conoce como el medio acuoso anódico. Y vamos a pasar ahora al siguiente lado de la celda. El número 4 se conoce como la semicelda de reducción, porque es el lado donde están llegando los electrones. Número 5, el electrodo del cátodo. Que de igual manera puede ser un electrodo activo o puede ser un electrodo inerte. Vamos a tener también, número 6, el medio catódico acuoso. Y número 7 es lo que se conoce como un puente salino, que no siempre está presente en todas las celdas, pero en este dibujo sí. Número 8 es propiamente el conductor. Y 9 puede ser alguno de los siguientes dos elementos. Eso dependerá del potencial de celda que tenga la celda. En este caso, si el potencial de celda es un valor menor que 0, yo voy a tener una fuente de poder. Y si mi potencial de celda más bien es un valor mayor que 0, yo voy a tener un multímetro. Esto quiere decir simplemente que cuando mi potencial es negativo, mi celda, para que trabaje, yo necesito meterle energía. Por eso la fuente de poder es una fuente que le da energía a la celda para que la reacción ocurra. Por el otro lado, cuando el potencial es positivo, significa que mi celda, la reacción química que está ocurriendo dentro de ella, por sí sola está generando energía. Yo pongo un multímetro simplemente para medir esa energía en forma de voltaje. Pero en sí, aunque por formalidad ustedes deben reportar un multímetro, el multímetro simplemente es representativo de que ahí se coloca algún dispositivo eléctrico que va a aprovechar esa energía que está produciendo la reacción. Y con eso ya tengo específicamente las partes de la celda. Ahora hablemos un poco de las propiedades de las celdas electroquímicas. Para esto vamos a hacer otro mapa conceptual aparte, que empezaría de la siguiente manera. Decimos que las celdas electroquímicas se dividen en dos grupos. Por un lado vamos a tener a lo que se llaman las celdas galvánicas
y las celdas electrolíticas. Las galvánicas también se les conoce como celdas voltaicas. Ahora, estas celdas, cada una tiene una serie de características. Vamos a enlistarlas todas las posibles que a ustedes se les podría llegar a preguntar. Entonces, empecemos con las galvánicas. Primera característica, que el potencial estándar de celda de una celda galvánica tiene que ser mayor que 0 voltios. Estas celdas, por fundamento, van a tener una energía libre de Gibbs menor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mi reacción o la reacción que ocurre dentro de ellas es espontánea. ¿Qué? Vamos con el lado de las electrolíticas. Enlistemos las mismas características, pero simplemente serán completamente contrarias. El potencial estándar de celda va a ser un valor menor que 0. Eso va a implicar que mi energía libre de Gibbs es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que mi reacción es no espontánea. ¿Ok? Ahora, hablemos de otro aspecto de las celdas electroquímicas, que también va a ser diferente en cada una de ellas, que es la polaridad. La polaridad en cada una de estas celdas va a ser como lo voy a describir a continuación. Yo siempre tendré un ánodo y un cátodo. Pero en una celda galvánica, mi ánodo va a representar la parte negativa o el polo negativo de la celda y el cátodo el lado positivo. En una celda electrolítica es al revés. El ánodo va a representar el polo positivo y el cátodo el polo negativo. Luego, como mencioné previamente, una celda galvánica, como tiene un potencial de celda positivo, va a utilizar un multímetro como, ¿verdad?, dispositivo que está aprovechando la energía que se genera. Una celda electrolítica va a utilizar una fuente de poder, ¿verdad?, que es la que va a necesitar más bien darle energía a la celda para que funcione. Y por último, el flujo de electrones en cada una de ellas siempre será el mismo, desde el ánodo hasta el cátodo. No importa el tipo de celda que yo tenga, el flujo de electrones es el mismo. En galvánicas de ánodo a cátodo y en electrolíticas de ánodo a cátodo. Y esto resume básicamente la información más importante respecto a las propiedades de las celdas. Y como último punto vamos a repasar un poco el tema de representación de celdas. La representación de celdas existe como una forma para yo, por ejemplo, no tener que hacer un dibujo muy explicativo de cómo fue la celda o cómo era la celda que utilicé en un experimento, sino que en un simple reglón yo puedo describir cómo era la celda que utilicé en el experimento físicamente. De ese simple reglón yo puedo interpretar toda la información que necesito para yo, por ejemplo, tomar de esa simbología la información para yo armarla físicamente con los elementos necesarios. Esa representación siempre sigue el siguiente orden de sus elementos. Vamos a empezar siempre. Primero que todo vamos a poner acá representación de celdas. Y el orden de los elementos es el siguiente. Empiezan escribiendo el electrodo, los reactantes y los productos de lo que corresponde propiamente
al lado del ánodo en la celda. Luego acá ustedes van a dejar un espacio para poner ya sea alguno de los siguientes tres símbolos. Para el caso de que la celda esté funcionando con un puente salino, ustedes van a poner dos líneas verticales. Para el caso de que sea una pared porosa, van a utilizar una línea vertical. Y en el caso de que no tengan absolutamente nada, o sea que todas las especies, ánodo, cátodo, reducción, oxidación, esté mezclado en un solo recipiente, ustedes van a poner una coma. Posteriormente a ese símbolo, ustedes escriben lo que serían los reactantes, los productos y el electrodo de todo lo que corresponde a el cátodo en esa semicelda. Algunos datos importantes que deben tomar en cuenta a la hora de escribir esta representación es lo siguiente. Número 1. Si el electrodo es un electrodo activo, o sea, que va a participar en la reacción y por ende va a corresponder a sea un reactante o un producto, no es necesario escribirlo dos veces. Eso lo veremos en el video de ejercicios. Eso por un lado. Punto número 2. Esta simbología de, por ejemplo, poner una barra vertical en la pared porosa no se utiliza únicamente en este escenario. Se utiliza también cuando yo tengo un cambio de fase entre el electrodo y el reactante o entre el reactante y el producto. Por ejemplo, hablemos de que mi electrodo es de hierro sólido y mi reactante es una especie como el cromo 3+. Esto está en estado acuoso. Entonces, el electrodo y el reactante tienen un cambio de fase, uno es sólido, otro es acuoso. Entonces yo tengo que agregar una barra vertical entre ellos. Si por ejemplo tengo un reactante que es el magnesio 2+, y estoy pasando a un producto que es el magnesio 3+, ambos están en estado acuoso. Entonces en la representación yo simplemente agrego una coma porque ambos están en el mismo estado de agregación. Ahora, si por ejemplo yo tengo un electrodo que es de hierro y además de eso tengo un reactante que es cromo, pero también está en estado sólido, a pesar de que el estado de agregación es el mismo, yo igual voy a agregar una línea vertical. Esto es porque estos sólidos no están mezclados entre sí. Cuando yo tengo una disolución donde las especies son acuosas, yo no puedo identificar cuál ion era magnesio 2+ y cuál ion era magnesio 3+. O sea, físicamente no identifico ninguno de los dos, yo solo veo un líquido. Pero cuando estamos hablando de sólidos, los sólidos sí se pueden identificar visualmente. Yo tendría un electrodo que está hecho de hierro y digamos que por acá tengo un montículo de cromo sólido que está participando en la reacción. El hecho que físicamente estos dos sólidos están separados, yo visualmente lo puedo identificar, va a implicar que yo utilizo esa barrita vertical entre ellos. Igualmente en los ejercicios se lo van a topar, pero esto es también un dato importante a la hora de tomar en cuenta para construir una representación de celdas.